Pues yo quiero dejar el lugar a Oscar Camas, que él nos va a compartir la palabra. Démosle una afectuosa bienvenida a Oscar Camas. Wow, pues es un honor estar aquí. De verdad nos sentimos en casa, nos sentimos en familia y es verdad, ya son muchos años de conocernos. Pues llevamos, este diciembre cumplimos 35 años de casados con esta hermosa mujer y 33 desde que nos la enviaron a trabajar entre musulmanes. Y bueno, nos acompaña mi hija, mi yerno y mi nieto está por ahí. Ya me siento de la tercera edad. Pero hace un momento estaba recordando una reunión que estábamos tomando un cafecito ahí en el centro, en la catedral, con Esteban Johnson, tú y yo. Y nada de esto existía más que nada en el corazón de Dios, pero Vero y Edgar, Dios está con ustedes, la mano de Dios está con ustedes y bueno, pudimos estar pues una mañana en lo de amistad con el Espíritu Santo y Dios nos habló tremendamente, la presencia de Dios era increíble. Ya la agenda la teníamos llena y no pudimos quedarnos más tiempo, pero la mano de Dios está ahí. Dios ha fijado sus ojos sobre ustedes y vienen cosas asombrosas. Y una iglesia no es completa si no están trabajando en misiones. Y ustedes lo están haciendo y eso los va a llevar a otro nivel. Porque tengo 48 años de conocer a Jesús, tengo 39 años de servir. Desde que mi iglesia me mandó a plantar iglesias a Querétaro y 33 fuera de México. Llevo más años fuera de mi país. Y en todos estos años, cuando tú le crees a Dios, cuando una iglesia le cree a Dios, las ventanas de los cielos están abiertas para todo lo que Dios les mande hacer. Entonces, bueno, yo voy a hablar algo que siempre está en mi corazón. Yo pregunto por respeto qué quieres que predique, pero siempre termino hablando de misiones, es verdad. Vero, la pastora Vero lo sabe muy bien. Puedo hablar de las cuatro jinetes del Apocalipsis y terminar hablando de misiones. Entonces, bueno, voy a hablarte acerca de lo que está en el corazón de Dios. El tema de hoy es bendecidos para bendecir. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es la razón? Y entonces, pues primero déjame llevarte al libro de Hebreos Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Sobre esto voy a basar mi predicación. Génesis 12 del 1 al 3. Dios ha hablado con Abraham y Abraham le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. No hay mucho contexto en cuanto a lo que Dios, por qué Dios llama a Abraham. No, realmente no entendemos mucho, pero Dios decide escoger a Abraham. Para mí simplemente me habla de la gracia, porque yo también le he dicho: Dios, ¿qué te hizo mirarme cuando yo no tenía nada que ofrecerte? Y creo que es la gracia de Dios. Y Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, porque en ti serán benditas. Bueno, también le dice: te voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Pero a todo esto se le llama el pacto abrámico. Es un pacto asombroso. Tú lo escuchas y tú lo que piensas es: bueno, ¿dónde firmo? Porque es un pacto donde Dios, el Dios eterno, le está diciendo: voy a bendecirte, voy a hacer famoso tu nombre, voy a hacer cosas asombrosas. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo a tu disposición, Abraham, solamente obedéceme. Y le dice en el versículo 3: en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y la palabra naciones se traduce como familias, pero realmente la traducción correcta es etnos. En ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Y quiero que te quedes con esto. Dios está pensando y diciendo: Abraham, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, te haré famoso, pero en ti serán benditas todas las etnias de la tierra, las que existen, las que van a existir. Dios va a bendecirte, voy a bendecirte, y todas las etnias. Y quiero que quede bien claro esto, porque en México no solamente somos una nación, somos la República Mexicana. Dentro de nuestra nación hay más de 300 naciones o etnias. Ahora mismo en Guanajuato está una comunidad grande de coreanos, y Dios estaba hablando de ese tipo de etnias, todas las etnias de la tierra. En México, en Oaxaca, hay más de 200 etnias, zapotecos, mixtecos y toda clase de etnias con su cultura, con su lengua. Pues eso era lo que Dios estaba pensando cuando Abraham le dijo: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Queda claro esto, ¿verdad? Porque necesitamos tengo que hablar acerca de lo que es la Gran Comisión cuando hablamos de misiones. Pero muchas veces entendemos las palabras, pero no tenemos un concepto claro de lo que significa esto. Puedo leerte Mateo 28, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Marcos 16, vayan y prediquen. Mateo habla de hacer discípulos, Marcos habla de predicar el evangelio a toda criatura. Lucas dice: arrepentíos porque el reino de los... y habla acerca de quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto. Y el mismo Lucas amplía el texto en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces entendemos las palabras, pero a veces no entendemos el significado. Estas palabras carecen de sentido a no ser que haya una historia mayor que le dé sentido y significado, que le dé contexto. Porque fijaos, la manera en que nosotros debemos de actuar dependerá de la historia en que estemos sumergidos. Lo digo porque muchas veces cuando enseñamos la Biblia totalmente descontextualizada, sin que forme parte de una grande historia. Y esa gran historia de Dios es la que Dios está trabajando en la humanidad, Dios trabajando para hacer que este mundo sea lo que Él pensó y que el pecado ha hecho inviable. Porque yo me levanto cada mañana, veo las noticias y no veo lo que Dios deseó para nuestra humanidad. Hay una historia mayor, y es la que te quiero contar, que le va a dar contexto y sentido a nuestra vida. Cuando leemos la palabra de Dios, a veces, buscamos sí la voluntad de Dios, queremos conocer cuáles son los pensamientos que Dios dice de mí. Pero realmente la Biblia, detrás de todo esto, hay una historia mayor. Hay una historia mayor, y que es lo que le da sentido y significado a lo que es la Gran Comisión. Y sentido y significado, cuando yo entiendo el porqué de esta gran historia, entonces yo puedo enfocarme y dirigir mis sueños y mis planes, porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la historia de Dios. Entonces permíteme contarte un poco esa grande historia, porque Dios creó, y cuando creó todo era bueno. Dios dice en el primer capítulo, que conforme iba creando las cosas era bueno. El cielo, la tierra, los animales, las plantas, todo fue formado según su especie, y dice, todo era bueno. Cuando Dios formó al hombre, fuimos formados totalmente diferente a como formó a los animales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo perfectos.
Dios nos hizo con la capacidad de cumplir con los sueños que Él deseaba y tenía para la humanidad. Y Dios nos dio no solamente el libre albedrío, sino nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Entonces vemos que Dios le da la encomienda al hombre de gobernar y sojuzgar sobre todo lo creado. Dios le dijo al hombre: organiza, gobierna por sobre todo lo creado. Lo planta en el huerto del Edén y le dio la capacidad, di conmigo, le dio la capacidad de gobernar, de sojuzgar, de administrar. Multiplíquense, pero los puse para gobernar. Y Dios los planta y solo le dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. De todo árbol podéis comer, aún del árbol de la vida eterna, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y entonces el hombre echa a perder lo que Dios planeó para nosotros. Él deseaba una sociedad que pudiera caminar en obediencia, en armonía, que pudiéramos vivir cumpliendo los sueños. Vivimos y fuimos creados para Dios. La gran encomienda para la humanidad era amar a Dios, conocer a Dios y entonces administrar y gobernar por sobre todas las cosas. Pero el hombre, cuando desobedece, vienen terribles consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. Por eso te digo que lo que veo no es lo que Dios quería. El pecado ha hecho inviable y entonces el hombre, hasta el día de hoy vemos terribles consecuencias. Primero, para mí creo que es la más terrible, que el hombre pierde el deseo de tener comunión con Dios. El hombre no desea esto. Por eso hasta el día de hoy estamos distraídos. Pero lo que Dios ama es eso, tener intimidad, amistad con el hombre. Quiere, esto es nuestro primer llamado. Dios quiere porque Dios lo deseaba, pero se pierde. El hombre muere espiritualmente, ya no tiene el deseo de conocer a Dios, se pierde esa relación, estamos separados de Dios, el pecado nos ha separado y esto trae como consecuencia, pues eso, lo que vemos ahora. Ahora también otra de las terribles consecuencias es que el hombre está roto. Estamos rotos y por eso formamos familias rotas. Venimos todos de familias disfuncionales y lo que vemos ahora es eso. Personas rotas rompen. Ya no tenemos la capacidad de gobernar. Hombres, rompemos lo que Dios nos da. Ahora mismo las relaciones se rompen, vemos familias rotas, vemos una sociedad rota, contaminada y vemos las terribles consecuencias porque el hombre fue roto. Cuando Dios viene y el hombre ha pecado y Dios lo sabía, pero le dice a Adán y Eva: ¿dónde están? Nos escondimos, se taparon con hojas de higuera, porque es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Sin Cristo tapamos nuestras vergüenzas y nos escondemos de Dios. Y Dios sabía dónde estaban, pero era confrontar al hombre. Nos escondimos porque tuvimos temor. ¿Sabes qué es lo contrario a la fe? El temor y el miedo. Y esto trae como consecuencia lo que vemos. Familias rotas rompen. Mis padres se casaron enamorados, pero no podían porque no tenemos la capacidad de gobernar. Y entonces personas rotas rompieron, ellos rompieron su familia, abusaron de mí con 8 años, porque esto es lo que hace el hombre. ¿En qué cabeza cabe que un hombre adulto abuse de un niño? Simplemente esto es consecuencia de las terribles consecuencias de vivir lejos de Dios. Y morimos físicamente. Cuando Dios quería tener vida eterna, me encanta el nombre de la iglesia, vida eterna, porque sabes, Dios desea eso, que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Y Él entonces, cuando el hombre fracasa y vemos las terribles consecuencias, Dios desde la eternidad sabía que el hombre iba a fracasar. No es que cuando el hombre fracasó, Adán y Eva fracasaron, Dios se encontró con un problema y dijo: ay, ¿ahora qué hago? No, Dios sabía desde la eternidad
que el hombre iba a fallar, pero aún así Él decidió por amor a nosotros crearnos, pero decidió en la eternidad rescatar a la humanidad, redimir al hombre, y a eso le llamamos misiones. Que Dios no nos dejó a nuestra suerte, sino que Dios decidió redimir al hombre, rescatar, recuperar al hombre, porque con Adán y Eva hay dos terribles problemas. Primero, el hombre necesita ser redimido. Esto es, que el hombre necesita ser salvo, nuevamente restaurado en su interior, restaurar su relación. Y esto no había forma, y hasta el día de hoy no hay forma fuera de Dios. Por eso nos habla Filipenses, que Dios, Jesús, siendo Dios, se despojó, lo que le llamamos la encarnación, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre. Y esto no lo ves en ninguna cultura, en ningún momento de la historia, donde un Dios soberano y poderoso se humilla haciéndose hombre. Eso solo lo encontramos en la Biblia y lo encontramos en nuestro Dios, que el Dios decidió desde la eternidad darnos la oportunidad de ser redimidos, de ser comprados, de ser rescatados, de ser perdonados. El primer problema se resuelve con Cristo en la cruz, y el segundo problema se resuelve porque el reino fue usurpado, y lo que vemos es que el reino no se está estableciendo. Es la iglesia que tiene que establecer el reino, pero a eso vamos ahora mismo. Terribles consecuencias, y la manera que Dios decide recuperar a su creación es usando a personas. Y la primera persona y la gran comisión comienza con Génesis capítulo 12. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, a través de ti serán benditas todas las etnias de la tierra. A través de ti, tu descendencia, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y escoge a Abraham, y escoge primero a su descendencia, al pueblo judío, para ser un canal de bendición y bendecir a las demás naciones. Y le dice al pueblo judío, a su pueblo: si me obedecen, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes serán cabeza y no serán cola. Los voy a bendecir, yo estaré con ustedes, serán mi especial tesoro. Y vemos que cuando ellos caminan en obediencia a la bendición de Dios, y son un canal de bendición. Pero la historia nos lleva a que la mayor parte de la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, el pueblo falla, desobedece, son llevados al cautiverio, y el pueblo se cree exclusivo, se creen que son los bendecidos, pero Dios nos bendice para bendecir y ser un canal de bendición. Y todo lo que Dios hace y va a hacer aquí es con el deseo de ganar tu corazón, para entonces bendecir a cuanta gente lo necesite. ¿Sí? Entonces, la historia es esta: Dios decide salvar a la humanidad a través de su pueblo. Primero el pueblo judío, y en el Nuevo Testamento pues tenemos que llegar a la iglesia. Dios ha muerto en la cruz, logra lo que nadie pudo lograr. Él dice: consumado es. Ahora el hombre puede ser salvo cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre preciosa, porque no había nadie que pudiera cumplir con el requisito, solamente Jesús. Porque la historia es que todos somos pecadores, personas, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Hoy convivio con mi nieto, tiene 2 años. ¿Quién le enseñó a mi nieto a decir no te lo presto?
Nacemos con una naturaleza, todos somos pecadores. Por eso Jesús, el Dios eterno, se hizo hombre, fue concebido por el Espíritu Santo, porque ¿sabes quién determina el tipo de sangre del el Padre? ¿Quién determina que mi hijo sea hija y no hijo? El papá. Por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo usando el vientre de María, para que entonces Jesús, viviendo en una perfección, pudiera derramar su sangre preciosa sin mancha, que ese es el precio por nuestro pecado. Y entonces cuando Él muere, resucita, y entonces Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así es que la esperanza del mundo está puesta en la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué existimos como iglesia? Para amar a Dios y para amar al mundo como Dios les ama. Nuestros dos llamados son hacia Dios. Ese es el gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu y con todas tus. Y no puedes quedarte allí. No podemos quedar allí, queda incompleto el versículo. Podemos quedarnos amando a Dios, sí, pero Dios dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene que ver con el tema de misiones. La iglesia es la esperanza para el mundo, y Dios le da la encomienda a la iglesia, a ese primer grupo. Dios le dice: vayan, prediquen el evangelio. Juan 20:21, así como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Y Dios lo deja claro, lo habla en todos los evangelios, aún Lucas lo repite en Hechos: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo nos habla de que la obra no va a ser posible si no es por la presencia y el poder del Espíritu Santo. No puede hacerse. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. El que nos empodera es el Espíritu Santo. Recibiremos poder para poder ser testigos, pero Dios establece que los 4 niveles de influencia para vida eterna son su Jerusalén, su Judea, su Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos aquí para ser redimidos. Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios nos perdonó. Ahí están las bendiciones, las mismas bendiciones que Dios le da a Abraham, nos la da a nosotros. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Porque es fácil quedarnos: qué bonito, soy real sacerdocio, nación santa, Él me adquirió. Bendecidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes, gran comisión, misiones. Dios quiere que todo el mundo pueda conocerle. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9, y no lo busquen, nada más permítanme porque el tiempo se va muy deprisa, ¿sí? Pero es el apóstol Pablo que está 50 años después de Cristo. Ya Jesús ha muerto,
Él resucitó, Él dio la encomienda, ascendió al cielo y la iglesia primitiva empieza, pero 50 años. El apóstol Pablo ya ha sido enviado a trabajar con los gentiles y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 del 6 al 9 dice esto: ahora ustedes los de Galacia, ahora ustedes que han creído en Jesús y son hijos por la fe, por haber creído en Jesús, ahora son hijos de Dios, pero también son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo, anticipando, dice que este momento iba a llegar, le dio de antemano la buena nueva a Abraham 2050 años antes. Le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, las familias, las etnias de la tierra. En ese momento le está hablando a los gentiles de Galacia. Pues yo me paro hoy 7 de julio del 2024 y les digo: iglesia vida eterna, por la fe, por haber creído en Jesús, ahora son hijos de Dios. Por la fe ahora se llaman también hijos de Abraham y reciben la promesa de bendición. Dios estará con ustedes, y de antemano, anticipando este momento donde la presencia de Dios iba a caer aquí, donde iban a haber manifestaciones, pues anticipando estos tiempos para vida eterna, Dios de antemano le dio la buena nueva a Abraham diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, desde hace más de 2000 o 4000 años, el plan de Dios se ha estado llevando a cabo. Dios ha estado buscándote. Dios te buscó. No es que tú le buscaste, Él te buscó hasta encontrarte. Y Él desea no solamente redimir tu vida, que tú puedas ahora ser hijo de Dios, que puedas tener esa amistad con el Espíritu Santo, sino que desea, porque el primer problema ya se resolvió contigo. Has sido redimido. Ahora le alabamos: yo he sido redimido. Ahora lo que Dios desea es que su reino se establezca en nuestra Jerusalén, que es aquí donde Dios nos ha plantado, en nuestra Judea. Mi esposa perdió a su papá con 2 años. Lo muerde un perro con rabia, allí en Aguacana, Michoacán. Y mi suegro era una persona increíble. Mariachi, tocaba todos los instrumentos de cuerda, era ejidatario, pero era, como decimos en España, un manitas. Era bueno para... Bueno, lo muerde un perro con rabia. Para los que ya tenemos cierta edad, recordamos que los inyectaban alrededor del ombligo, no sé cuántas inyecciones, y los mandaban a resguardarse del calor bueno, se acerca una tormenta. Él ha sembrado y va a perder la cosecha porque viene esta tormenta, y con eso alimenta a la familia. Siente como padre la responsabilidad y entonces le pide a sus hermanos: ayúdenme a cosechar. Y cada uno de sus hermanos le dijo: ese es tu problema, hazle como puedas. Entonces el hombre se levanta, mi suegro se levanta para cosechar. Llega tan enfermo que se acuesta para ya no levantarse, muere. Mientras velaban a mi suegro, los hermanos, sobre todo los mayores, pues vinieron para robarse la cosecha, los animales, las pertenencias, dejando en una situación complicada a mi suegra. Casi le quitan la casa, pero el presidente municipal. Entonces esto hizo que la relación con la familia paterna se perdiera y la situación era complicada. Mi esposa me cuenta
su historia, y la verdad que es una historia muy complicada. Varios hijos, una situación difícil. Y bueno, con 6 años mi esposa llegó al orfanato que fundó la hermana Leola Speaker, pero Leola y Jorge Speaker ahí en Uruapan. Y bueno, situaciones complicadas, porque hay situaciones complicadas en las familias, porque Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Pero mi esposa tiene un encuentro con Jesús a la edad de 12 años. Yo he dicho que mi esposa tenía el derecho de vivir amargada, odiando la vida, odiando a Dios, odiando a su familia, pero Dios la alcanza y la redime y la hace su hija. Y si tú conoces a mi esposa, es una de las personas más dulces, porque esto es lo que Dios hace. Él puede redimir y cambiar la historia y cambiar nuestra historia. Y entonces su vida cambia. Y la vida familiar, porque normalmente patrones familiares se repiten. Y hoy los patrones se están rompiendo. Ya los patrones que habían en la familia, por ejemplo, madres solteras, hijos de diferentes padres, pues ahora llevamos 33 años, 35 vamos a hacer, de casados, y se está escribiendo una nueva historia, porque Dios hace esto, una nueva historia. Quiere. Pero hace 4 o 5 años, hace 4, ¿no? Llega y me dice: Dios me está diciendo, el Espíritu Santo me está diciendo que busque a mi familia paterna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué vas a hacer esto? Deja las cosas en paz, o sea, ¿para qué te metes en rollos? La voz del enemigo ahí usándome para... Pero bueno, como saben, mi esposa no me hace caso y empieza a buscar y a contactar, y logra contactar al único tío que le queda. Y bueno, busca, la llevo a Nueva Italia para reencontrar. El tío la ve y la abraza, y empieza a llorar el tío por recuperar el contacto con su sobrina y la familia, y llora. Y bueno, conocimos no solo a la primer familia, sino ahora el tío tiene una segunda familia aquí en Uruapilla, la segunda familia. Porque esto es natural normalmente en nuestra cultura, ¿verdad? Y conocimos y empezamos a tener contacto con esta familia. En una de las visitas salgo con el primo menor y vamos a comprar pollos, y en el camino el hombre tiene tanta hambre de Dios que empiezo yo a compartirle tan fácilmente, decirle que Dios le ama y que Dios murió por él. Y bueno, llegamos, que estamos a punto de llegar a los pollos, y este hombre rinde su vida a Cristo. 2 semanas después o 3 semanas después lo asesinan en Tiripitío, allí en la plaza de toros. Pero él se fue al cielo porque tuvo un encuentro con Jesús. Y hace un par de meses murió el tío. Pero antes de morir fue a la iglesia que pastorea uno de sus sobrinos y entregó su vida a Cristo. Y sabes, él dice que lo que lo llevó a conocer a Jesús fue lo que hizo mi esposa: manifestar perdón, extender la mano. Y eso es lo que la iglesia necesita hacer: establecer el reino de Dios, en este caso en nuestra Jerusalén. Nuestra Judea, para ella fue su tío y su familia.
tu Samaria. Y ustedes están tocando España. España es una de las naciones en Europa con mayor necesidad. Ni el 1% de la nación es cristiana. Hay más testigos de Jehová que cristianos en España, y ustedes tienen hambre y deberían darse un aplauso por estar cambiando la historia de España y por ser obedientes a lo que Dios dice. Se dice que hay más de 7,000 pueblos, gracias, en España sin presencia de iglesia o de cristianos. Gracias. Hoy en pleno siglo XXI seguimos hablando de la franja de la ventana 1040, países del norte de África, Medio Oriente, Asia. Y también se puede pensar en el sur de Europa. Una población de más de 3,000 millones de personas. Casi 20 veces la población de México. México tiene una población de 127 millones de personas. 20 veces la población de México se encuentran en lo que es la ventana 1040. Solo el 1% son cristianos. El resto, su realidad es esta. Ahí se encuentran los países musulmanes, hinduistas, budistas y tribus. Su realidad de estos países es que nacen, crecen y mueren sin haber escuchado ni una sola vez el mensaje de Jesús. Y eso a mí me quiebra el corazón. Porque yo estoy aquí sentado adorando a Dios y me encuentro con un sentir de poder pasar todo el día adorando a quien merece, a quien dio su vida por mí. Y no puedo pensar mi vida sin Cristo. Hace 48 años tuve un encuentro con Jesús. Él me rescató de estar podrido, de estar herido, lastimado. Con 8 años tomó mi vida y le dio sentido. Dios me rescató. Y pensar que hay naciones, India. En India adoran a más de 3 millones de dioses. Un amigo quiso sembrar, porque hay una región que están muriendo de hambre en la India. Son millones. Y él dice, la tierra es fértil para cosechar, para sembrar. Aquí podíamos alimentar a toda la India. Pero no pueden cosechar, no pueden, porque las ratas y los roedores se comen la semilla o las plantas. Y sabes, no pueden matar a los roedores, a esas ratas, porque creen que una de esas ratas puede ser un tío, un primo, porque en la India se cree en la reencarnación. En pleno siglo XXI está una festividad en el río Ganges. El río Ganges es el río más contaminado. Todos los desechos se llegan ahí. Los pobres, como no tienen dinero para comprar madera, no pueden incinerar a sus muertos. Entonces los pobres van y tiran a sus muertos en el río. Es el río más contaminante. En una de las festividades donde adoran al rey, al Dios que representa el río Ganges, vienes y todas las clases, desde los ricos a los más pobres, llegan, se sumergen en las aguas del río Ganges para purificarse y beben del agua para llevarse a su Dios. Las enfermedades más se encuentran en la India. Y en pleno siglo XXI, Dios está
diciendo, ¿quién irá? Y eso tiene que ver con misiones. Algo está comenzando aquí. Hay un avivamiento que viene para vida eterna. Yo quisiera dejarles el desafío, iglesia y pastores. La historia de los moravos. Nosotros que somos misioneros y hemos estudiado la historia de la iglesia morava. La rompió en todos los sentidos. Oraron y adoraron y conocieron la presencia de Dios por años, por cientos de años. La presencia nunca se fue. Fue un avivamiento de un par de años. La gloria de Dios estuvo por décadas y cientos de años. Esto es para ustedes. La presencia de Dios estará por décadas y por cientos de años. Pero otra de las cosas que hizo la iglesia morava es que en el tema de misiones, ellos decían, por cada 50 personas, por cada 50 creyentes tendremos uno entre las naciones menos alcanzadas. ¿Y sabes quiénes eran los moravos? Los moravos, los misioneros que salieron, dice que llevaban sus pertenencias en ataúdes, porque iban a ir a lugares donde las enfermedades, y los moravos daban entre 15 años de vida, a lo mucho, porque morían en el campo. Muchos de ellos, para entrar a algunas islas, se hicieron esclavos. No había otra forma de entrar sino haciéndose esclavos para poder predicar el evangelio entre los no alcanzados. ¿Por qué no cierran sus ojos? Si quisiera cerrar. Dios ha usado personas y Dios ha usado a iglesias. La forma de hacer misiones es orando. Podemos orar por las naciones. Pero ustedes no se han quedado con orar solamente, ustedes han ofrendado. Y creo que en los próximos años muchos más saldrán de aquí. Sé que no todos saldrán, pero todos deberíamos decirle, Dios, yo estoy dispuesto. Pero cuenta conmigo, Dios. Cuenta con mi generosidad, Dios. Cuenta con mi pasión y mis oraciones. Padre, la iglesia ve. En estos años, Dios, hemos visto los cambios y cómo tú has hecho crecer y, Dios, los has estado sorprendiendo y visitando. Todo lo que has soñado para esta iglesia, Señor, yo te ruego que los cumplas. Pero si quisieras decirle, Dios,
cuenta conmigo. ¿Por qué no te pones de pie y le dices: Señor, quiero participar en todo lo que le digas a mis pastores, en todo lo que tengamos que hacer? Dios, aquí está mi vida, mi familia. Señor, lo que tengo, lo que soy, lo dispongo para que tus propósitos se cumplan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.